Una de las características más fuertes que tiene Codesys es su manejo de imágenes. O sea, nosotros tenemos por defecto las imágenes que ya vienen dentro de las bibliotecas que tiene el software. Sin embargo, podemos utilizar otro tipo de recursos, imágenes propias que uno haya diseñado. Hay situaciones en las que, por ejemplo, uno tiene iconos que son más bonitos o que son más útiles que los que se utilizan en el software, o simplemente queremos personalizar la interfaz a nuestro gusto. Entonces podemos importar nuestras propias imágenes. Para ello nos vamos a ir en clic derecho en aplicación y vamos a agregar una colección de imágenes. Aquí en esta parte vamos a poner el nombre de cómo queremos que se llame la carpeta en donde vamos a poner nuestros recursos propios. Yo le voy a poner recursos y se nos va a crear una nueva instancia en la aplicación que se llame recursos y nos va a aparecer esta tabla. Aquí es donde nosotros vamos a colocar las imágenes propias que vamos a utilizar. En este caso, si damos clic en nombre del archivo, nos va a aparecer qué tipo de archivo queremos utilizar. Yo en este caso voy a utilizar los logos de sistemas automotrices. Lo podemos dejar en guardar vínculo o lo podemos incrustar al proyecto. Yo le voy a dar incrustar en el proyecto. Posteriormente voy a cargar otra imagen de otro color. Entonces ya en esta parte tendría yo los recursos propios que voy a utilizar dentro de la interfaz. Si yo me voy al apartado de visualización, puedo ver que existen en los bases, existe imagen y existe otro en interruptores que se llama intercambiador de imágenes. Vamos a ver el funcionamiento de ambos. Vamos a comenzar primero con imagen. ¿Cómo podemos cargar nosotros una imagen que no hagan, por así decirlo, nada? O que sea una imagen estática. Yo lo voy a arrastrar y se me va a abrir el menú de imágenes. Por defecto no nos va a aparecer recursos. Ahorita nos aparece porque ya creamos la instancia. Sin embargo, si no tenemos ese apartado, nos van a crear únicamente con los que cuenta Codesys. Y podemos ver que tiene muchos tipos de elementos, lámparas a medias, lámparas de diferentes colores, interruptores de diferentes colores. No únicamente los que nos muestran ahí, tenemos también otros elementos como símbolos, controles, hay muchos tipos, ¿no? Es cuestión de buscar cuál es el que más nos convenga y ese es el que vamos a utilizar. En este caso a mí me interesa utilizar los propios, los que acabo de cargar. Entonces me voy a ir a la parte de recursos y observemos que ya me aparecen los dos símbolos que yo quiero. Entonces aquí voy a dar clic en uno y ya tendría yo una imagen estática dentro de mi programa en Codesys. Sin embargo, esta imagen por lo pronto pues no tiene alguna acción, simplemente ahorita por lo pronto es meramente decorativo. Entonces esa es la manera en que nosotros podríamos utilizar imágenes estáticas. ¿Qué pasa si ya lo quiero utilizar como un botón, como una lámpara o ya que realice alguna acción que realmente sea algo útil dentro de la interfaz? Bueno, lo primero que voy a hacer es voy a generar un botón y le voy a poner un texto que se llame cambiar imagen. Entonces con este botón lo que voy a hacer es cambiar el estado de mi imagen. Por lo tanto me voy a ir en el apartado de interruptores, voy a buscar un intercambiador de imágenes. El intercambiador de imágenes, su nombre lo dice, va a conmutar una imagen cuando la imagen esté en falso y otra imagen cuando esté en verdadero, que es el mismo funcionamiento de una lámpara. La lámpara en realidad lo que hace es cambiar de color cuando cambia el estado. Entonces lo que tengo que hacer aquí va a ser cuál va a ser mi imagen cuando esté apagada y mi imagen cuando esté encendida. Entonces voy a dar doble clic y cuando esté apagada yo voy a poner el logo negro y cuando esté encendida lo voy a poner el logo en dorado. Entonces aquí pues puedo ajustar el tamaño como yo lo quiera, lo voy a poner más o menos de este tamaño. Y entonces lo que voy a hacer es con este botón de aquí cambiar la imagen que está acá. Por lo tanto me voy a ir a mi programa y tendría que declarar una variable de tipo booleana porque recordemos que como son dos estados tiene que ser una variable falso o verdadero. Aquí yo ya tengo creada una, pueden crear el nombre que ustedes quieran y ya una vez creada la variable me regreso a mi apartado de visualización y el botón tengo que darle una acción. ¿Cuál es la acción que va a hacer? Para eso me voy a ir a configuración de entrada y ahora no me interesa tanto qué pasa cuando doy clic, me interesa qué va a pasar con la tecla. Entonces voy a hacer configuración de entrada, tecla, y aquí voy a poner la variable que yo quiero modificar, que en este caso va a ser la del programa y 0. Entonces ya con eso lo que voy a hacer es que este botón va a gobernar el estado
de la variable i0. Pero va a ser literal un botón, no va a mantener el valor. Si yo presiono va a valer 1 y si suelto va a valer 0. Entonces ahora tengo que decirle qué variable va a gobernar a esta de aquí. Entonces voy a dar clic, doy en variable y selecciono la misma. Ya de esta forma el botón entonces va a hacer que cambie la imagen que está acá. Entonces voy a compilar, no hay ningún problema. Me voy a trabajar en línea e inicio sesión con descarga. Entonces ya me dice que espera en línea, le doy clic. Y ahora si doy clic, cambia de color la imagen de sistemas automotrices. En este caso yo lo estoy haciendo con los logos porque son los que tenía a la mano, pero puede ser intercambiar imagen, puede ser cualquier imagen que nosotros queramos intercambiar, no necesariamente una que esté aquí. Lo recomendable es que se sea con algún, algún fondo transparente o un tipo PNG para que no se vea el fondo blanco, que sea más presentable. Entonces ya esa sería la manera en que podríamos utilizar imágenes estáticas, el intercambiador de imágenes y asimismo también podemos cambiar el fondo. Lo podemos usar un color en específico o podemos utilizar una imagen siempre y cuando sea de la biblioteca que nosotros acabamos de utilizar. En este caso no he cargado ninguna imagen de fondo. Voy a cargar una. Voy a cargar este que ya tenía preparado. Por lo tanto voy aquí en fondo. También lo puedo hacer desde aquí arriba, que es la opción de fondo. Y selecciono el fondo de Pac-Man que está aquí. Aquí es importante aclarar que el tamaño del fondo no lo puedes cambiar. Viene por defecto dentro del tamaño que ya viene en la imagen. O sea, no puedo arrastrar el fondo. Pero es importante recalcar que el fondo se va a ver hasta donde tenga yo elementos. Me explico. Si yo, por ejemplo, pongo el botón aquí y pongo esto aquí muy pequeño, observen que, por ejemplo, cuando yo inicie la simulación, el fondo se va a recortar porque él se ajusta a donde tengan los elementos puestos. Por ejemplo, si lo doy ahí, el fondo en esta parte sí me aparece completo. Hay situaciones en las que no se ajusta, va dependiendo del tipo de fondo. Cuando lo tienes, por ejemplo, cuando utilizas un fondo muy grande, sí sucede ese fenómeno de que lo ajusta. Y cuando pasa eso, pues únicamente hay que distribuir los elementos acordes a cómo lo vas a utilizar. Entonces, de esa manera podemos utilizar los fondos de las imágenes. Por último, vamos a hacer una práctica que es lo que da potencia a Codesys, o lo que mucha gente prefiere Codesys, que es el poder dar movimiento a una imagen establecida. Los elementos de visualización, por lo regular en muchos de los sistemas de escalas, únicamente son imágenes estáticas. No puedes generar movimientos, no puedes generar animaciones. Sin embargo, Codesys sí lo permite. Voy a borrar, por ejemplo, estos de aquí, que ya no los voy a utilizar. Voy a dejar el fondo de Pac-Man, o inclusive lo voy a quitar para verlo mejor. Y voy a agregar una imagen con el fondo para poderla yo ajustar. Entonces voy a agarrar el fondo. Y ahora lo que voy a hacer es crear una animación. Bueno, no, en sí no es una animación, sino movimiento como tal en una imagen. Voy a buscar en mi menú de herramientas un control deslizable. Lo voy a poner lo más grande que pueda. Y lo voy a poner en una escala de 0. Vamos a ponerle a 500. Ok, ya se ve ahí. Y voy a agregar otra imagen a mi librería que va a hacer este que está aquí. Bien, entonces vuelvo a agregar otra imagen. Es de tipo PNG, por lo tanto no va a tener fondo y se va a adaptar perfectamente a, la imagen que ya estaba puesta. Lo voy a poner aquí en la mera orilla. Entonces, ¿cuál es la intención?
Si nosotros observamos en la parte de la derecha, nosotros tenemos dos parámetros, el parámetro X y el parámetro Y, que corresponde a la posición en la que está dentro de la interfaz visual. Esos parámetros los podemos alterar. Quiere decir que yo puedo colocar una variable que me mueva la posición en X y la posición en Y, un número determinado de píxeles que yo quiera. Si quisiéramos hacer las cosas de forma correcta, pues tendríamos que sacar los cálculos de cuánto quiero que se mueva, de si quiero que se mueva en horizontal o en vertical. Eso ya sería algo más complejo dependiendo del tipo de interfaz. Ahorita por lo pronto únicamente vamos a conocer cómo generar el movimiento, pero no de forma exacta, por así decirlo, simplemente cómo podemos hacer las cosas. Entonces, para eso me voy a ayudar de este que está acá. Voy a crear entonces una variable que se llame movimiento y la voy a poner de tipo entero. Esa variable la voy a direccionar este slider con esa variable. Voy a ir aquí y voy a seleccionar movimiento. Muy bien, ahora me faltaría darle el movimiento como tal, o sea, asignar que esa variable sea la que mueva el objeto dentro de los píxeles. Por eso me voy a ir en movimiento absoluto. Y si nos fijamos, hay diferentes tipos de movimientos. Está el movimiento en rotación, escalamiento o rotación inferior. A mí me interesa la opción de mover en el eje X. Entonces en esta parte voy a colocar la variable que va a gobernar el movimiento en X de ese Pacman. Lo que va a hacer es a la posición actual que tengamos aquí, le va a sumar el valor de la posición que esté aquí en el eje de las X. Entonces, por ejemplo, si yo ya tendría todo, voy a dar compilar. Y ahora observemos que si yo muevo el slider, el Pacman se comienza a mover. Entonces, ahorita por lo pronto está gobernado con el slider. Sin embargo, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, utilizáramos el valor analógico de algo de fuera? Por ejemplo, si quisiéramos que este Pacman se moviera de acuerdo a un sensor potenciómetro, una barra de potenciómetro, pues podríamos hacer lo mismo, pero ya con un elemento externo. Entonces, esto es lo que nos hace es potenciar mucho las visualizaciones, porque no únicamente va a haber objetos estáticos, podemos hacerlos que se muevan. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en lugar de un Pac-Man utilizamos, no sé, un pistón o utilizamos un tanque que se vaya llenando de acuerdo al valor de la variable? Entonces nosotros podemos generar imágenes dinámicas que nos ayudarían mucho pues para darle potencia a nuestro sistema.